vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Bueno, volvimos, estamos en la segunda media hora del programa, o un cuarto de programa debemos llevar, ¿no, compañera Paula Di Carlo? Sí, tengo el micrófono lejos. Está con el micrófono, no importa, recupera el micrófono rápidamente, porque yo quería que usted me comentara... ¿qué querés que te comente? No sé, chárleme, a ver... Dígame algo. Le puedo decir que la gente que está del otro lado escuchando, mamá, papá, niño, niña, adolescente, tutor, no sé, lo que quiera, nos puede llamar al 482-3215, nos puede buscar en Facebook como vos sabés y participar, como siempre, de esta linda charla que estamos teniendo, y nos pueden mandar un mensaje al 5679.000. Estoy inventando, no es así. 15-677-9000. Sí. Sí, ahí está. Qué Perfecto. bien, qué bien. Todavía en la sinapsis neuronal me funciona. Bueno, estábamos, si recién te enganchás, estamos festejando la Semana Mundial del Parto Respetado, estamos haciendo un programa relacionado con esta temática, estamos con Irma Colanzi, que es del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que es una compañera que nos está contando cosas que es interesante que vos las sepas. Estamos hablando de política pública con perspectiva de género, estamos hablando de muchas cosas, y ahora quiero que la vamos a presentar a Marinés Huarte, que ya la tenemos acá, un poco engripada, pero se nos vino igual. ¿Cómo le va, Marinés? ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Sí. Sí. No, voy a contar algo, si empiezo. A Esto, ver. ¿te parece que festejemos? No, la verdad que no. No, tenés razón. Es que viste que las fechas uno dice, festejamos la muerte de San Martín. ¿Por qué vamos a festejar la muerte de un pobre hombre? Más un hecho de parto respetado. Es verdad, es verdad. Días, semanas, meses, toda la Es vida. verdad, es verdad. No tiene, se hace, creo que todas las semanas sería, ¿no? Todos los días, todos los meses. Sí. Pero digamos Nada que más, en es esta eso. semana... Así como para hacerte la conta. Qué mala que te viniste. Se vino engripada y mala. Sí. Pero no importa. Está muy bien lo que dijo Marinés. Y estamos, con Irma, que si recién te enganchaste, te volvemos a decir que estábamos charlando con ella previamente, nos estaba dando un panorama. Y yo quería hacerte una pregunta, Irma, respecto de lo que está ocurriendo con desde el observatorio, conjuntamente con el Ministerio de Salud o con gente del área de género del Ministerio de Salud. Vos me vas a decir bien exactamente cuál es el departamento o el lugar, que no lo sé exactamente. Sé que es gente del área de género, y con el Consejo Provincial de las Mujeres, con nuestra amiga Pamela Leclerc, que están juntándose. Nosotras, digo nosotras porque con la Caupan, a la cual nosotras pertenecemos, nosotras vamos a las reuniones también, escuchamos los puntos de vista de cada uno de los lugares, sobre protocolos o sobre herramientas, creo yo que sería la palabra, para que la gente, las mujeres, tengan herramientas como para denunciar la violencia obstétrica o qué. ¿Qué es lo que está pasando? Acá hay algo, un aspecto importante, ¿no? Que vos decís, que ustedes como red latinoamericana por los derechos de las mujeres sexuales y reproductivos, es importante que la posición del observatorio es también incluir la voz de organizaciones que ya vienen trabajando mucho, que cuentan con un bagaje importante, y que a partir de eso también la preocupación del observatorio por la situación de violencia obstétrica tiene que ver con los casos que llegan, ¿no? Con los relatos de muchas mujeres que por distintas vías, por la Defensoría del Pueblo recibe reclamos por vía web, vía telefónica y presenciales también, nos acercaron situaciones en las cuales nos pudimos empezar a ver situaciones de maltrato, situaciones que no tienen que ver solamente con las situaciones de parto, sino también con las prácticas de aborto, de las situaciones posaborto, ¿no? A raíz de esta serie de casos, nosotros empezamos a ver la necesidad de establecer, cuando nosotros hablamos de política pública con perspectiva de género, tiene que ver con institucionalizar las políticas con la perspectiva de género de manera transversal. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que más allá de las gestiones o de las áreas de género que se abran, que quede para los trabajadores de la salud, para distintos ámbitos vinculados con las problemáticas de las mujeres,
que queden herramientas, que esto vaya más allá de la práctica de un sujeto en especial, o sea, de un médico exclusivamente. A raíz de esto, desde el observatorio empezamos a hacer distintas gestiones en función de estos reclamos y acordamos con el Ministerio de Salud y con el Consejo Provincial de las Mujeres establecer un protocolo. El protocolo tiene que ver con un instrumento que sirva y que empiece a visibilizar lugares donde las mujeres pueden hacer reclamos frente a estas situaciones de violencia obstétrica. Es decir, por un lado, establecer la violencia obstétrica en sus múltiples dimensiones, que no es nada más que la práctica en el cuerpo, sino que tiene que ver con la intimidad de las mujeres, con las situaciones de violencia obstétrica en lo que es la subjetividad de las mujeres, en el psiquismo de las mujeres, tratar de visibilizar este fenómeno, tratar de establecer lugares de recepción de denuncias y un circuito, es decir, que se establezca de manera institucional un circuito para recepcionar estos reclamos, ya sea en el ámbito público. Pensemos que el Ministerio de Salud cuenta con un área de género y cuenta con 2 programas específicos, uno que tiene que ver con la prevención y atención de la violencia familiar y de género y otro vinculado con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, salud sexual y procreación responsable. Con lo cual, tiene una responsabilidad frente a estos reclamos y tiene que dar una respuesta. Por un lado, entonces, visibilizar la problemática, establecer un circuito de denuncia y establecer además algún tipo de recurso que permita establecer. Ya estamos hablando que sensibilizados, las instituciones de salud están sensibilizadas, tienen la responsabilidad de incorporar la perspectiva de género, pero hay que hacerla efectiva. Es decir, que los médicos tienen que conocer los protocolos con los que cuenta el Ministerio y el área de género, ya sean las prácticas de atención de las situaciones posaborto, del aborto no punible, las situaciones de violencia sexual, de maltrato y de violencia familiar, pero también establecer distintas prácticas frente a los efectores de salud. O sea, que tiene... Vos cuando hablas de que los médicos o las instituciones, porque no es solamente los médicos, sí, ¿no? Son todos los prestadores de salud. Tanto en el ámbito público como el privado. Exactamente. Las instituciones deberían conocer los protocolos y no los conocen. Y eso, y la segunda pregunta sería, ¿y ese sería el rol desde el Estado, del Observatorio, del Ministerio de Salud, del Consejo Provincial de las Mujeres, de hacer campañas para que se apropien de ese conocimiento o de esa legislación o de ese derecho que está en el papel? Porque, a ver, la ley 25.929 se cumple el 25 de agosto, va a cumplir 10 años de su sanción. Y nosotros lo sabemos, pero contundentemente, no es que un pajarito me contó, nos lo cuentan todos los días, que muchísimos efectores de la salud no saben absolutamente nada, no saben qué es lo que dice la ley. Con lo cual, la información evidentemente no llegó, todavía el que se la debe apropiar no se la apropió. Tampoco lo conoce la población. Y esa también es una función del Estado, ¿no? Que el Estado tiene el deber de que si hay una ley... A ver, mañana en el Congreso se sanciona una ley de cómo nos tenemos que manejar adentro de Radio Estación Sur, ¿no? Entonces, y la gente tiene que saber. ¿Y cómo sabe la gente? Porque hay que hacer una campaña para mostrar lo que se legisló. Sí, porque cuando hablamos de políticas públicas no estamos hablando nada más que en la atención, que hay una cuestión vinculada con la violencia que es muy de atención en emergencia, ¿no? No, estamos hablando con lo que es la agenda de trabajo de prevención y promoción de derechos, la atención y también lo que es el seguimiento, que ahí hay otro punto importante, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ocurre con los protocolos? Nosotros, a partir de investigaciones que hemos desarrollado en el observatorio a raíz de la falta de datos efectivos en lo que es el abordaje de la violencia de género, hemos escuchado a muchos profesionales en distintos lugares de la provincia que no conocen los protocolos, que son instrumentos que provee, que están en la página del Ministerio y que tienen que apropiarse los profesionales de estas herramientas, ¿no? En principio lo que observamos es que quizás un ámbito privilegiado para difundir estos instrumentos son las mesas locales de atención y prevención de la violencia familiar, que nuclea distintos organismos y debería articular de manera efectiva y dar a conocer estos instrumentos. Y después tenemos las usuarias y usuarios, ¿no?, que deben acceder a los mismos para poder
efectuar reclamos. Yo quiero hacerla participar a Marinés, porque Marinés, además de ser una amiga de Vos Sabés, es una partera de muchos años de trayectoria, y ella ha trabajado, seguís trabajando en el hospital público. Sí. Entonces, tal vez la pregunta por ahí, como para ampliarla, a ver si las usuarias saben, y si los médicos, y las parteras, y las enfermeras, y los administrativos del hospital saben. Y las escuchan, ¿no? Porque esa es la otra trama también. ¿Vos qué observás? No, yo creo que no se sabe. Pero esto, ¿no? Esto de escuchar que tenés que hacer protocolos para cómo asistir a una mujer. Es cómo empatizar con esa mujer. Es tremendo, pero no se sabe, y es como una novedad llamar a los demás para ver que el parto no se cuelga a una mujer, que no se le pone suero, que se baja la luz y demás. Es como ya vengan los enfermeros para ver, ¿no? No se tiene compromiso. No se tiene compromiso, porque, qué sé yo, somos gente de la misma generación y miramos las cosas totalmente distintas. Y las usuarias, como decís, son mujeres que hay un sometimiento con el poder médico y van y entregan el cuerpo a lo que le dice el doctor, a buscar un resultado. Entonces, cuando por ahí empezás a charlar y encontrar otras cosas, empiezan a descubrir y a abrir los ojos. Yo creo que toda información te da poder. Y lo que falta es información. Sí. Pero además que haya un instrumento, que uno dice, bueno, un protocolo, pero un protocolo tiene que ver también con la posibilidad de exigir, sí, ¿no? Puede ser, sí, y que no quede nada más que la posibilidad de exigirlo, de que conozcan los trabajadores de la salud por distintas prácticas que tienen que ver con la voluntad por ahí de jefes de regiones de salud que efectúan capacitaciones, que están en contacto directo, que participan de la mesa local, sino que es una responsabilidad de los trabajadores de la salud en relación al ejercicio de su práctica. En ese sentido, desde Asociación Vos Podés, este miércoles participamos con Laura y Rosario de una charla en el Sindicato de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que yo acá escribí un papel para pasarle a Laura y poder decirlo, que decía que no sabían, no conocían la ley, no sabían a qué se refería el concepto parto respetado, y creemos que tarde, pero seguro, en mi visión optimista de las cosas, casi 10 años de la sanción de la ley, que existe la ley, recién ahora están empezando a abrir el juego a que se empiece a hablar de este tema. Y me parece que con todas las resistencias que eso merece, ¿no? Con la idea con la victimización de la acusación al médico como si fuera una idea voluntarista de ellos de hacer mal las cosas. Entonces me parece que se está abriendo un poco el juego y ahí es donde tenemos que jugar. Pero se abre el juego porque la mujer empieza a reclamar, a estar informada. Totalmente. Si no, seguimos con la misma, porque yo estoy en un hospital que la ley la hablé, la dije, la pongo en práctica hace 10 años. Y escuchan los que quieren y dicen, no, seguimos como estamos. ¿No? ¿Y qué puede hacer entonces una mujer? La mujer es la que está poniendo. Por eso, imagínate que fuimos desde una ONG de mujeres a hablar con ellos. Irma, entonces, en el caso así, como lo plantea Marinés, de que a pesar de que se sabe, aunque miren para otro lado, se sabe y no se aplica. Entonces, de repente, una mujer que va a un hospital público o privado, ¿estamos de acuerdo? Sí. Es violentada o violado su derecho que está especificado en la ley 25929 a ser atendida con respeto, dignamente, bueno, todas las incumbencias de esta ley. ¿Cómo hace? Llama un 0800, manda un mail, tiene que hablar con un abogado, tiene que pagarle un abogado para que le haga una descarga ante el observatorio, pues son todas esas cosas que la gente cuando sufre violencia obstétrica no sabe dónde tiene que ir. No sabe cuál es la herramienta. Sí. En principio lo que se está trabajando desde el observatorio con el Consejo Provincial de las Mujeres, con la red en la que participan ustedes y el Ministerio de Salud, con la referente de su área de género, es establecer un circuito institucional de denuncia. Es decir, establecer a las defensorías del pueblo, la defensoría además tiene casas de derechos en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, como un lugar de recepción de estos reclamos. Y en función de este tipo de reclamos, el observatorio establecería contacto con el Ministerio de Salud para que establezca distintas, desde
lo que podríamos llamar de alguna manera algún tipo de información sumaria o una práctica frente al trabajador de la salud que está vulnerando el derecho de esta mujer que hace su reclamo, y también establecer lo que serían estrategias de prevención y de promoción. ¿Sí? El Consejo Provincial de las Mujeres el año pasado lanza una campaña vinculada con los derechos que pueden reclamar las mujeres. Bueno, pero también tendríamos que ver, bueno, cuál es la responsabilidad de los trabajadores de la salud. Porque si bien hay mujeres, porque tenemos casos de mujeres que son profesionales, que conocen la ley de parto humanizado y sin embargo se ven afectadas y expuestas a situaciones de violencia pese a sus reclamos. Entonces también hay una responsabilidad. Digo, hay una metáfora que se usa mucho cuando se trabaja con políticas públicas en salud y género, que es la del río, ¿no? Cuando uno ve en determinada posición el río se va, de alguna manera se hace cada vez más angosto su curso, ¿no? Vemos determinadas cuestiones vinculadas con lo que son las prácticas de salud y las mujeres, pero también sabemos que esto abre aún múltiples situaciones de violencia a las que se ven expuestas las mujeres y que es necesario empezar a institucionalizar, a difundir, no solamente con los usuarios, sino también con los efectores de salud. Vos usás la palabra usuaria. Para vos la persona que utiliza el servicio de la medicina no es un paciente. Eso no tiene que ver también con la nueva ley de salud mental, ¿no? que ha sido un avance enorme. Porque cuando hablamos del discurso médico siempre se piensa en beneficiarios, en gente que accede. La palabra paciente tiene una connotación también bastante negativa, ¿no? El usuario, de alguna manera, está haciendo uso de un derecho, ¿no? Y por el cual puede reclamar, además. Te voy a contar una cosa que nos pasó en este lugar que estuvimos con las chicas, con Rosario, que está del otro lado del vidrio, que ya le estamos dando la bienvenida. Ahora va a entrar nuestra compañera embarazada. Cuando fuimos a CICOP, nosotros no usamos la palabra paciente. Nosotros hasta ahora encontramos la palabra usuario, no sabemos si es la mejor, pero encontramos esa y nos sentimos más cómodos. Y sorprendió eso que dijimos, ¿no? Dijimos, no usamos la palabra paciente y no usamos la frase le hago el parto a. Porque nosotras creemos que el parto lo hace la mujer. Nadie le hace el parto al otro. Y tampoco nadie es paciente. De hecho, los pacientes deberían ser los médicos, dijimos en un momento. No sé si causó mucha gracia, pero pero bueno, nosotros fuimos con nuestra posición. Y una de las personas que estaba, que de profesión es enfermera, nos dijo que ellos tenían una contradicción, porque creo que en el hospital de San Isidro... No, en un hospital privado, el Italiano de Buenos Aires. Ellos tenían una discusión porque al usuario del servicio salud, ese hospital los denominaba clientes. Entonces ellos querían volver al término paciente por una cuestión de ponerlos como usuarios del servicio de salud y no como consumidores. Entonces se les generaba una contradicción, claro. Pero que estuvo bueno, ¿no? Porque de alguna manera reflexionamos por de la importancia del lenguaje, cómo el lenguaje te puede encasillar en una posición ante la vida, ¿no? Sí, y ante la escucha del otro, ¿no? Exactamente. Porque a las mujeres no se las escucha directamente, ¿no? Claro. Se las sospecha, siempre se desestima lo que plantean, y el hecho de que sea una paciente, hay un abismo en relación a un usuario, tampoco es un beneficiario, porque está haciendo uso de su derecho como ciudadana. Bueno, esto tiene que ver también con la trayectoria del movimiento feminista. El ejercicio pleno de la ciudadanía tiene que ver con tener voz y con poder reclamar. Entonces no es que le dan un beneficio. O sea, ella hace uso de sus propios derechos, y ya sea en una práctica vinculada con el servicio de ginecología o obstetricia, tiene que tener una voz esa mujer y tiene que ser escuchada también. Entonces, con usuario estamos un poquito más cercana a la palabra ideal. Yo creo que es la que se ajusta más, no sabemos, porque por ahí viene un nuevo paradigma. No, pero seguramente, pero digo, ahora estamos es lo más avanzado. Más o menos, está bárbaro. ¿Puedo contar una perlita sobre el lenguaje que me parece que de alguna forma va contando los lugares de poder que tiene el médico y que tal vez no es consciente, ¿no? Pero cuando estábamos en la charla hablamos de que, bueno, que es terrible que a la mujer se le infantilice y se le diga mamita. Sí, para todos desde el discurso, sí, es terrible. Al rato, uno de los ginecólogos contó, claro, cuando yo la hago entrar, le digo, dale, mamita, pasá y sentate. ¿Entendés? Se le salió solo, como inconscientemente, que él lo usa. Entonces está bueno ver esto, cómo desde el discurso se asumen ciertas cosas como lo políticamente correcto y lo esperado, y desde la práctica y desde lo que se hace sin pensar,
saltan otras cosas. Porque no hay, me parece que falta, y esto ya es a nivel individual, que cada uno se haga cargo y que ponga en cuestionamiento su práctica, la que sea. No solamente en la atención de un parto, sino en todo lo que uno hace en la vida. Nosotros en Vos Sabés decimos que a nosotros nos gusta cuestionar, pero tenemos que la práctica más saludable es cuestionarse. Sí, de para construir, ¿no? Exactamente, para construir poder, las propias claro, prácticas. y para poder plantear que uno tal vez en un momento de la vida pensó de una determinada manera y no está bueno que vos pienses siempre igual, salvo que, bueno, una cuestión ideológica tal vez, como más profunda, pero que en la vida te va planteando distintas cosas y vas cambiando y vas mamando cosas de los demás, vas intercambiando y necesariamente tenés que producir cambios, porque si no es como estar muerto. Porque Pensaba en dos cosas que marcó Belén recién, que tienen que ver con el discurso médico, con las tecnologías de poder frente a las mujeres, ¿no? Hay siempre como dos mecanismos, la infantilización y la patologización de las mujeres, ¿no? Y esto ocurre en la situación de parto y ocurre en todas las prácticas que supone que esté en juego el cuerpo de las mujeres, ¿no? Sin voz, sin ser escuchadas, infantilizadas, desubjetivadas, ¿no? Con todas las connotaciones que eso tiene. muy interesante, Super. Irma. Como siempre, en Vos Sabés, todos los invitados pasan y prometen volver. Porque siempre nos copamos y nos gustan porque con vos podemos hablar de muchos más temas, no solamente de violencia obstétrica. Pero vamos a ir cerrando este bloque porque tenemos que irnos a la tanda. Tiene que entrar nuestra compañera Rosario, que está hablando amablemente con Juliana Celie, no sé de qué. Ahora vamos a chusmear en la tanda. Y bueno, y tenemos más programa, más Semana Mundial del Parto Respetado. Te agradecemos. Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes por el espacio y por la militancia, ¿no? De poner estos temas en lo que es la agenda pública. Bueno, Gracias. Gracias. Nos vamos a ir con música, Nacho, ¿sí? Sí, puedo toser. Bueno, con tanda y con música, ¿no? Sí, un poquito de música. Dale. Desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero, transmite Radio Estación Sur 91.7. Espacio publicitario.